Comunicar a través de la palabra nos permite acercarnos a la esencia del saber humano. En Charlas de la Codorniz presentamos cada 15 días invitados que con su conocimiento transmiten saberes enriquecedores para la vida diaria. Vayamos con el invitado de hoy, Víctor Hernández Torres. Buenas tardes, codornices. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Víctor Hernández Torres. Víctor estudió Finanzas Internacionales y Comercio y tiene una maestría en Administración Financiera en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Y siempre ha estado interesado en temas medioambientales y específicamente con energías renovables. Bienvenido, Víctor. Cuéntanos un poquito sobre ti. Yo estudié, como todos las personas antes de entrar a la universidad no tenemos una maldita idea de qué íbamos a hacer con nuestras vidas. Y dije, pues quiero estudiar algo que sea algo complicado para que al final de la universidad, si es algo muy complicado, yo pueda hacer cualquier cosa. Esa era mi lógica. Entonces realmente nunca fui un enamorado totalmente de las finanzas. Sí, tal vez del reto que conllevaba o conlleva una licenciatura así. Terminando la carrera, me involucré con proyectos de inversión con algunas casas de bolsa, eh, recuperando o solicitando a clientes pues fondos, ¿no? Para que sean socios de los propios fondos, cuentas para que sean socios de los propios fondos. Y tal vez no era algo que no me veía yo con traje, no me veía pidiéndole los ahorros de toda la vida a un par de profesionistas para que fueran mis clientes, dándoles un rendimiento netamente marginal, ¿no? Entonces, la chispa de esto de la energía renovable sucedió con mi familia. Mis padres, los dos son ingenieros químicos. Se graduaron de la Universidad de Guanajuato y tuvieron sus maestrías en la UNAM. Los dos tienen también ya doctorados en termodinámica. Mi madre tiene dos y mi padre tiene otros dos también. Entonces, la cuestión académica era algo que en mi familia sonaba mucho. Pero hasta la universidad nunca habíamos nosotros, o yo no había entendido que su mayor campo de acción eran, de cierta manera, las energías renovables. Imagínense que yo tengo 38 años, Ujú. hace 39 años, las personas en México que salían de carreras relacionadas a energía iban a trabajar a Pemex. La mayoría de los ingenieros químicos que se graduaron de la Universidad de Guanajuato se iban a Salamanca. Solamente un 15%, un 10% se Ujú. dedicaba a revisar temas de otro tipo de energías. Ok, Mis padres eran ese porcentaje y se enfocaban más en la intercambios de fluidos. En ok, este caso, cómo son los secadores solares. ok, Es decir, sistemas construidos para secar fruta, para secar verduras, para secar cáscara de huevo, para secar muchas cosas que pudieran darse un proceso de transformación distinto a desecharlos. ok, ok. En ese sentido, ya para el año que me estoy graduando, 2005, 2006, el incremento en México de proyectos o en este caso de un mercado común en energías renovables empezaba a desarrollarse. Sistemas de calentamiento solar y sistemas de captación solar para crear electricidad empezaban a ser mucho más asequibles para las personas, Ujú. en especial los sistemas de calentamiento solar de agua. En ese año, en la década pasada, del 2000 al 2010, fue un incremento muy, muy fuerte en la cuestión de techos verdes, se le puede decir, en México. Eh,
yo con la espinita que conllevaba hacer proyectos con mis padres, en este caso invernaderos, solicitamos los primeros proyectos de invernaderos en los que colocaba sistemas solares para poder mantener a temperatura los huertos. Ok. Incluye pues diferentes aspectos, hacer un dimensionamiento del lugar, hacer un costeo apropiado, buscar fuentes de financiamiento y desarrollar el proyecto. Creo que esa fue la primera vez que me sentí mucho más atrapado, o fue cuando ya no pude salir Ok, ok. de esto de las energías renovables. Después me asocié directamente como profesionista en una empresa que se dedicaba a la fabricación de sistemas de calentadores solares de agua para comercios, casas y hoteles en los Altos de Jalisco. Me mudé, estuve intermitente entre el Bajío y los Altos de Jalisco durante 7, 8 años, hasta 2015. Y durante esa época, pues desarrollamos líneas de producción Ok. para calentadores solares de agua fabricados aquí en México, en base a la tecnología de tubos evacuados, ya que en el país actualmente se manejan primordialmente dos tecnologías. La tecnología de cama plana, que son tal vez los que tú puedes ver, paneles grandes arriba de las casas con un termotanque, que se desarrollaron hace 40, 50 años, y los calentadores solares de tubos evacuados, tubos de borosilicato, un tipo de vidrio, a lo largo de un termotanque también que acumule el agua, y que ciertamente democratizaron para el público en general el acceso a este tipo de tecnologías, ya que reducían casi en un 40% el costo normal de un calentador solar. Debido a esto es que se dio este boom, debido a esto es que nosotros desarrollamos esta línea de producción y empezamos a trabajar para distribuidores, maquilar equipos y trabajar con gobiernos estatales y federales. Para el 2015 mudé casi el 100%, bueno, el 90% de mis actividades al Bajío. Creamos un clúster cerca del puerto interior, y ahí es desde ese año, desde hace 5 años que venimos trabajando ya más fuertemente aquí en la zona del Bajío. Oye, pues muy interesante. Veo que tienes pues un conocimiento vasto, ¿no? Del tema. Y bueno, en ese sentido, ¿nos puedes explicar un poquito qué son las energías renovables o cuáles son las energías renovables que tenemos? Eh, en, Existen diferentes tipos de energías, ¿no? Primero, comentarle, por ejemplo, al público, las energías renovables, ¿qué son? ¿No? Ujú. Ok. Son aquellas que se obtienen a través o gracias a la naturaleza, ¿no? A través de procesos químicos o físicos, de formas naturales, es decir, que no involucran hidrocarburos o agentes fósiles para lograrse. Por eso se llaman renovables. En México es un lugar muy noble para este tipo de energías. Normalmente tenemos una radiación solar arriba del 5.5 kilowatt hora, que eso es arriba del promedio a nivel mundial. Entonces, ya con ese dato, te da una idea de que México tiene que ser una potencia en la generación autónoma y como nación de este tipo de energías. ¿Qué tipos de energías existen energías renovables existen en el mundo? Existen 6 tipos de energías renovables: la hidráulica, la eólica, la energía solar, la geotérmica, la mareomotriz, la biomasa y el biogás. La hidráulica es la producida por la caída del agua. Normalmente son las centrales hidroeléctricas.
y que normalmente en México es bueno, es una de las mayores, o es la más importante energía renovable que se utiliza para la creación de energía. La energía eólica, que es la energía cinética producida por el viento, ¿no? Hemos visto todos los nuevos molinos de eólicos que existen en el mundo, e incluso aquí en México, en Oaxaca o en el norte del país. La energía solar, que es la que proporciona el sol a través de la radiación electromagnética, luz, calor y rayos ultravioleta principalmente, que son captados ya sea por tubos evacuados, películas de cama plana, hablando de calentadores solares, y los que captan las celdas solares que están posicionadas en un panel solar, hablando de energía de sistemas fotovoltaicos. Energía solar híbrida, que, bueno, la que combina esos dos tipos, ¿vale? La energía geotérmica, que es, bueno, una de las menos conocidas y que es la que se encuentra almacenada bajo la superficie de la Tierra, en forma de calor y ligada a volcanes, aguas termales, fumarolas y geysers. Ok. La energía mareomotriz, que es la que produce el movimiento de las mareas y las corrientes marinas. La biomasa, que es la procedente del aprovechamiento de materia orgánica, ¿no? Principalmente animal y vegetal, o de residuos agroindustriales. El biogás pertenece a este tipo de energía, De pero se energía. concibe exactamente. Ahora bien, ¿cómo es? Actualmente, bueno, México es, aún con esa cantidad de energía, recuerdo que hace un momento te comenté que hace 39 años las personas que salían de trabajar iban directamente a Pemex, ¿no? Ujú. Porque México encontró yacimientos, uno principalmente llamado Cantarell, que probablemente impulsó la investigación científica en el desarrollo de pozos, de extracción, pero sobre petróleo. ¿Te imaginas que no hubieran encontrado Cantarell o otros yacimientos de petróleo en México? Hubieran tal vez desarrollado muchísimo más el impulso de energías renovables, que en esos tiempos eran mucho mayor que incluso que Australia o Alemania. ¿Qué tal? No, sí, tremendo. Pero ahora, bueno, México, al momento del 40% de los hogares del país está en una situación de pobreza energética. ¿Qué quiere decir? Que no cuenta con los recursos energéticos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas o destinan una parte elevada de sus ingresos a este rubro. ¿De acuerdo? Existen diferentes sistemas de energía renovable, o nosotros le podemos llamar ecotecnologías, que pueden involucrar a las familias a ser utilizadas por ellos para poder reducir su huella de carbón, ¿no? Lo que cada familia le pega a la tierra o lo que gasta o a la cantidad de carbono que cada persona o cada mexicano, cada familia mexicana le aporta sí, le aporta a la tierra, puede ser disminuida por diferentes ecotecnologías. Tenemos, por ejemplo, la que te comenté, que es tal vez la más económica, que son los calentadores solares de agua, en sus diferentes versiones, como tapetes plásticos, como calentadores solares de tubos evacuados, como calentadores solares de cama plana. El costo de cada uno de ellos oscila entre los 3,000 pesos hasta los 9,500, 10,000 pesos. Para una familia promedio en México, un sistema de calentadores solares instalado, bueno, bonito y barato, debe estar alrededor de los 6,500 pesos del promedio. Esto es que las familias pueden invertir esa cantidad y pueden retornarla, el retorno de inversión de esa cantidad invertida regresa en menos de 14 meses. Quiere decir que después de ese plazo, familias mexicanas pueden, por ejemplo, familias mexicanas que cada mes estarían poniendo o cada 22 días alrededor de 700, 1,000 pesos en gas. Ahora, después de ese plazo de 14 meses, pueden utilizar esa cantidad de dinero para útiles escolares, otro tipo de ahorro, ¿no? Que parte de su economía no se vaya a eso. Y eso ayuda a que esa pobreza energética que
que se indica se reduzca. Suena bastante interesante esto de la riqueza o la pobreza energética. Es un término que debemos de ahondar más en siguientes entrevistas. Pero pues sí, definitivamente los calentadores solares creo que son los más comunes o los que más hemos utilizado. Y pues cuéntanos un poquito más de estas ecotecnologías que tenemos a nuestra disposición. Existen otras ecotecnologías, por ejemplo, paneles solares. Los paneles solares se colocan normalmente en el techo o en las azoteas de los hogares o de los comercios para captar el mayor número de energía solar, luz, sol, rayos ultravioleta, que será transformada en energía eléctrica. Ok. Eh, este tipo de sistemas normalmente oscilan. Bueno, hay que ser honestos y hay que entender que no existe un común denominador en el tipo de sistema fotovoltaico. Cada casa en México produce o gasta o consume una cantidad de electricidad distinta. Puedes tener incluso en colonias, o fraccionamientos donde las casas son producidas de la misma manera, una variación increíble de energía o de costo o de recibos de luz, ¿no? Como Ok. para ser más claro. Pero, porque es importante conocer varios aspectos para eso. Primero, tener una tarifa de luz actual, saber qué tipo de consumo estás, qué tarifa DAC, le dicen que es la tarifa doméstica de alto consumo, puede ser, está requiriendo, ya que solamente este tipo de tarifas son las que realmente necesitarían un sistema fotovoltaico. Tarifas o recibos que no tengan esta tarifa DAC no son recomendables porque estaría yéndose a un retorno de la inversión arriba de 7, 8, hasta 10 años, cosa que no es lo más recomendable. Puede usarse, puede hacerse, pero es como tener un commodity, le dicen, en tu azotea. Ok. Pero está bien, hay personas que no están consumiendo realmente mucha energía, pero son de esos locos por la energía renovable y lo ponen, aunque saben que su retorno de energía puede durar hasta 8 años, pero les interesa, ¿de acuerdo? Después debemos tener en claro cuál es el consumo, los hábitos de consumo eléctrico, y analizarlos en el histórico del recibo. El espacio disponible, a veces hay Ok. casas que dices, es que tengo el dinero del mundo para poner un sistema fotovoltaico, pero no tienes un espacio disponible correcto, ¿no? Hay que Ok. hacerlo o hay que crear uno. Normalmente el costo de un sistema fotovoltaico puede oscilar entre los 32,000 pesos hasta los 80,000 pesos en una casa. Ok. Oye, ¿y la infraestructura que se necesita, por ejemplo, para alimentar la casa con estos paneles solares, podemos utilizar la misma que ya existe en la casa o tendremos que hacer alguna diferente? No, lo generoso de este tipo de sistemas es que el techo donde te puedas colocar, nosotros colocamos sistemas armados de ya sea acero inoxidable o aluminio ionizado, donde se soportan los paneles y sobre eso corren tuberías, ya sea de tubo conduit, Ujú. para que estén protegidas de la intemperie y se van hasta, bueno, normalmente cuando se diseña este tipo de proyectos, se tiene pensado dónde es el lugar más idóneo para colocar el inversor en este caso, que es el que recibe la primera parte de la energía. Y después cómo lo redistribuye al Ujú. resto de las cargas, ¿no? Normalmente sí tienes un proyecto bien diseñado, personas bien calificadas y certificadas para hacer la instalación. Es muy poco la forma en que uno cambiaría el sistema eléctrico de una casa. Normalmente tú te adaptas a lo que está y Ok. solamente conectas el cableado que es específico para este tipo de instalaciones, corre a lo largo de la casa Ujú. eh, y
debido a un diseño que se hace anteriormente para cuestiones de seguridad y prevención. Entonces, es muy sencillo. Es sencillo si sabes cómo instalarlo y cómo hacer esa canalización hacia las centrales eléctricas de la casa o comercio donde se están conectando. Y pues, por ejemplo, ¿nos puede hacer un poquito más énfasis en los beneficios que traería tanto para el medio ambiente como para la comunidad las energías renovables y en específico tu especialidad que es energía solar? Muy bien. Las ventajas son normalmente divididas en tres. Las ventajas ambientales. La principal ventaja es la prácticamente nula emisión de gases de efecto invernadero y otros contaminantes que contribuyen al cambio climático. Ayudan a disminuir enfermedades relacionadas con la contaminación. No necesitan grandes cantidades de agua para su funcionamiento. Reducen la necesidad de industrias extractivas en la medida que se evite el uso de combustibles fósiles. No crean problemas de basura difíciles de resolver, como la eliminación de residuos nucleares o tóxicos. Ujú. Pueden reducir la necesidad de proyectos hidroeléctricos de gran escala con los consecuentes efectos de inundaciones, erosiones. Okay. Eh, Ventajas económicas, reducción de las Ujú. tarifas en el servicio de luz, agua y gas, generación de empleos directos, trabajadores de la construcción, desarrolladores, fabricantes de equipos, diseñadores, instaladores, financieros, etcétera. Generación de empleos indirectos. En la agricultura, por ejemplo, expandir los sistemas de riego en la ganadería y avicultura con la instalación de establos electrificados en el comercio y los servicios. Para los Okay. ayuntamientos, la reducción del costo de los servicios municipales de energía eléctrica, por ejemplo, alumbrado público, bombeo de agua y en edificios públicos. Actualmente, por ejemplo, estamos haciendo un proyecto para gobierno del Estado, ayudándolos a reducir en más de 23 edificios su carga de energía eléctrica. Okay. ¿Para qué? Es importante que se piense en el futuro, porque si no, pues van a seguir solicitando el mismo presupuesto para energía eléctrica. Mejor Ujú. invertir de una vez para que esos fondos vayan a otra cosa, ¿no? Es importante. Ventajas sociales, la posibilidad de llevar energía eléctrica a comunidades remotas y en la promoción del desarrollo de dichas comunidades. También en la reducción de enfermedades por congestiones de, de, de combustibles fósiles. Por Ujú. ejemplo, también tenemos estufas solares, nosotros que se colocan en comunidades donde no hay acceso a gas o acceso a otro tipo de forma de combustión y en el que el 80% de las muertes normalmente eran se ahogaban las señoras al Ujú. cocinar, Sí, pues sí, por el utilizaban leña, humo. ¿no? Ujú. Y con este tipo de ecotecnologías, ya sea estufas ahorradoras de leña, estufas solares, disminuyes ese tipo de enfermedades respiratorias. También el acceso a estas comunidades pues les da un incremento en su calidad de vida. Por ejemplo, muy cerca de aquí, en algunas de las serranías cercas al Cubilete, había se puede decir, una pequeña comunidad de 12 casas, que normalmente eran principalmente primos, hermanos y primos, bueno, primos y hermanos que conformaban desde hace más de 40 años esa comunidad. Pero desafortunadamente la CFE no iba a poder llevar electricidad porque le costaría una millonada que costo-beneficio no era, este, no era palpable, ¿no? Ujú. ¿Qué se hizo? A través de proyectos sociales y proyectos municipales, se logró llevar a cada una de esas casas un proyecto de sistema solar para que pudieran hacer uso de 5 focos, 2 cargas para ya sea tu celular o la Ujú. televisión, otra carga para la radio y por último una carga para un refrigerador de 13 pulgadas, de 13 pies, perdón, y para el uso de una lavadora. Entonces, Okay. y fue un costo menor a los 65,000 pesos utilizados o interconectados a la red
como normalmente se utiliza en México, sino se iban a guardar en unas baterías. De esa manera, y es como han estado trabajando este tipo de equipos aquí y en muchas partes de México. Oye, pues está bastante interesante para también precisamente llevar a lugares donde no está esta infraestructura o no es rentable, ¿no? Exactamente. Oye, y quizá algunas desventajas que tengamos o por qué deberíamos nosotros empezar a decidir a cambiarnos a esta tecnología. Este año creo que salió un documental de este Moore, el famosísimo Mm, director estadounidense que pone en Michael Moore, jaque ¿no? Ujú. el famoso Michael Moore, en el que comentaba también las desventajas que él y otros científicos habían visto sobre las energías renovables. Después de que ese documental fue publicado, fue exhibido, muchos de otros químicos o otros científicos le comentaron que ciertamente hay áreas de oportunidad en la creación de energías renovables. Por ejemplo, cuál es el costo de crear celdas solares, cuál es el costo de crear o de desarrollar paneles ya completos, el costo de la fabricación, de la transformación, cuánta contaminación genera y si realmente al final es tan verde como se requiere. La construcción de sistemas solares en grandes dimensiones o de parques eólicos en grandes dimensiones, cómo impacta a las comunidades, cómo impacta al subsuelo, cómo impacta a las zonas agrícolas donde se instalan. Y al final, que era una parte de lo que ellos en la película se quejaban, al final una científica le dijo claramente, bueno, actualmente es lo mejor que tenemos. Actualmente las energías renovables es la mejor solución que tenemos para ayudar al cambio climático, para ayudar a la reducción de gases de efecto invernadero, para desarrollar sistemas o tecnologías que ayuden a reducir esa brecha de energía, de pobreza energética en los Mm, países menos desarrollados. ujú. De aquí a 50, 100 años se pueden crear otros tipos de energías renovables mucho más limpias, muchos más que puedan costar menos al fabricarse o que puedan contaminar menos al producirse. Pero, por ejemplo, Ujú. me dicen, oye, ¿cuál es el costo real entre un coche híbrido a un coche de gas? Bueno, que utiliza gasolina o algún tipo de gas para moverse. Y en todos los casos, aún en la producción donde o la producción del coche donde se tenga mayor contaminación o mayor costo, es un 70% menos contaminante, siempre, Ok. siempre. Entonces, creo que el mundo va en un buen avance o va en el buen camino, desarrollando siempre con investigación y desarrollo nuevas tecnologías que van sustituyendo. Te había Ujú, comentado al inicio de la plática que los paneles solares que antes teníamos los planos se crearon hace 50 años, ujú. básicamente. Y en la década del 2000, al inicio de este siglo, los equipos de tubos evacuados entraron a dominar ya ahora el mercado, mucho más eficientes, menos costosos Mm. y más verdes al producirse. Eso es lo que hace la ciencia, ¿no? Ujú. No es magia, ¿no? Claro, claro, innovación y estar mejorando y probablemente, como comentas, en unos años quizá ya sean las tecnologías mucho más avanzadas y podamos disminuir pues, tanto los costos de producción como la distribución también. Me imagino que también parte de que se abaraten o que bajen los costos, que sean disponibles para todos, tienen que ver con esto, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, actualmente ya metiéndonos en temas políticos, hay que ser muy conscientes de que si en una industria donde el predominante es la energía a través de fósiles, pues obviamente va a ser costosa. Y para mantenerla, por ejemplo, este gobierno acaba de anunciar la compra de carbón, ¿no? ¿Por qué? Porque Ujú. existe una gran industria en el carbón que no se quiere perder de la noche a la mañana. Pero ¿y hasta qué momento vas a empezar a soportar ciertas industrias para darle una transición a otras? Esa es la pregunta. Existe Ujú. en México y otros países tienen firmados muchísimos acuerdos a nivel internacional para esa transición en Ok, el ok. 2040, 2050,
los gases de efecto invernadero por cada país tienen que reducirse a un mínimo. ¿Y cómo se va a dar? No solamente con la reforestación, con mejores prácticas, mayores sistemas de transporte público disponibles, sino también con el crecimiento de fuentes de energía renovables. Y solo se va a dar si esa transición se genera. De esta manera, ayudas a que la distribución, o los canales de distribución, como tú dices, para hacerla llegar la electricidad de la fuente hidroeléctrica o del campo solar o del campo eólico, llegue a la central donde se distribuye. Sí, sí, sí. Pero es importante que los países vayan invirtiendo. Y México, aún a pesar del gobierno que actualmente pues, tiene otros objetivos, México ya no puede detenerse, ¿no? Y no se va a detener. Entonces, poco a poco van a ir incrementándose, ¿no? Lo importante, yo creo que en México, como en otros países, es tener un buen proyecto, tener la tecnología correcta para ese proyecto, tener sistemas de financiamiento adecuados y tener un marco regulatorio correcto. Esas son para mí las claves más importantes para que a nivel local o nacional pueda desarrollarse puedan involucrarse más familias o casas en este tipo de tecnologías. Por ejemplo, una casa a la que le digan la CFE que puede conectarse a la red porque ella tiene la posibilidad de compartir la energía y que existan un juego de paneles solares asequibles a su inversión, un préstamo de un banco que le ayude con el otro porcentaje que ya no pueda cubrir, y un par de empresas que tengan las capacidades y a las personas certificadas para ello pueden cerrar la pinza, ¿no? Pero siempre yo creo que ahora más que nunca el ahorro es el ahorro y ver el impacto ecológico que uno tiene con tu comunidad es lo que debe de mover a las familias a tener esa perspectiva. Ya de entrada, el ahorro, para que muchas de las personas se mueven con esa situación más que con otra, les puede ayudar a detonar esa cosquilla, ¿no? Esa semilla, y de forma indirecta van a lograr el resto de los objetivos que las energías renovables tienen como sector. Por eso, para mí, desde ese primer proyecto con los invernaderos que te comenté, entendí que era un círculo virtuoso, que no había forma en este círculo, en este proceso de crear un proyecto de energías renovables para un objetivo, no había forma de que pueda ser algo dañino, ¿sabes? Obviamente hay que tener altos estándares y hay que ser congruentes con lo que se tiene que hacer. Si se tiene esas dos aristas, creo que cualquier proyecto va a ser bueno para el usuario. Excelente. Sí, pues la agenda es bastante amplia. La verdad es un tema muy interesante que definitivamente tendremos que volver a abordar también desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de gobierno, ¿no? Desde el punto de vista de educación también, ¿no? Entonces, probablemente tendremos más intervenciones de ese estilo. Y bueno, sí, encantados de tenerte aquí en Radio Codorniz para tocar estas diferentes aristas. No sé si tengas algún mensaje que podamos darle a la comunidad en general, que pueda ser también, que se les quede grabado para seguir continuando con estas charlas. Yo creo que ahora en la época del COVID, entendimos que no tenemos siempre el futuro comprado, o no tenemos ciertamente muchas metas, o la planeación que podamos hacer a veces puede acabarse en menos de un mes, ¿no? En una semana, o puede irse en un abrir y cerrar de ojos. Entonces es importante que los recursos que podamos nosotros ahorrar y utilizar deben ser hechos o deben ser utilizados de manera muy inteligente.
yo les pediría que piensen a su familia o a su casa como un ente muy inteligente. ¿Qué utilizaría o qué haría para ahorrar más, ¿no? Gastar menos? Y que es importante también que apoyen a los comerciantes locales, yo creo, a los técnicos locales, a los profesionistas locales que brindan este tipo de servicios, en el Bajío, en el norte del país, en el sur del país, en el centro. Ya existen muchísimos negocios, pymes, pequeñas y medianas empresas, que se dedican a este tipo de sistemas de energía renovable, que se acerquen a ellos por pura curiosidad, ¿no? Oye, quiero ahorrar y quiero impactar menos en mi ambiente. ¿Cómo le hago? Yo te ofrezco estos paquetes. Ujú. El día que tú te sientas que puedes hacer una inversión o que el banco te apoyó con esto, dependiendo del costo, porque a veces son tan económicas que inclusive las personas mismas se administran para poder adquirirlas en una sola Ujú. exhibición. Ujú. Acercarse y que les hagan una cotización con personas calificadas, Ujú. con empresas serias, y ya en ese sentido, pues ya la cosquilla ahí estará ahí. Estoy seguro que en un abrir y cerrar de ojos ellos adquirirán un sistema de energía renovable. Bueno, No, pues muchas gracias, Víctor, por tu participación aquí en Radio Codorniz. Un Gracias a ustedes tema por la que nos invitación. da mucho para la reflexión y también a la acción, ¿no? Entonces, pues yo creo que nadie somos ajenos al tema de las energías renovables, ¿verdad? Desde los propios hábitos de consumo, desde la reflexión y la toma de conciencia sobre pues sí, la energía que consumimos y su fuente, su origen y la dinámica social que implica también muchas veces, ¿no? Pues bienvenido a Radio Codorniz, Víctor. Gracias por tu participación. sí, muchísimas Buenas gracias, Víctor, noches. por apoyarnos en esta entrevista y pues seguramente estaremos buscándote más adelante para seguir teniendo más charlas. Precisamente la idea es poner en boca de todos este tipo de temas, ¿no? Que no nos sean tan ajenos y que podamos de alguna manera empezar a formar parte de que la Sí, comunidad y la responsabilidad del cambio es de todos, ¿no? No nada más de algunos, ¿no? a veces lo único que falta es un poquito de información Ujú. y ya todo lo demás viene, porque la energía la vivimos y la utilizamos todos los días. A Ujú. veces no lo entendemos, pero al saber la importancia que tiene, créeme, las personas se interesan, solamente necesitan saber un poco más. Excelente, pues entonces esperamos tenerte en las próximas charlas, ya también tocando quizá desde otras aristas y empezar a ahondar un Sí, poquito más para apoyar a la comunidad y que también se vaya involucrando en todo este, pues cuidado del ambiente, cuidado personal y cuidado pues de la familia y de la comunidad, ¿no? Pues claro que muchísimas sí. gracias. Ujú. Adelante, adelante. No, claro que sí, encantado. Existen todavía muchísimas formas o ejemplos de, por ejemplo, energías renovables de comunidades rurales o hay grandes ejemplos para diferentes servicios, comercios, casa hogar, tips que se pueden dar solamente para que uno, a partir de ese tip o de ese caso de éxito, las personas pueden decir, ah, mira, se parece algo a mí, ¿no? Me Ujú. gustaría. Adelante. Excelente, claro que sí, pues encantados de tenerte en Radio Codorniz, Víctor, y esperemos en próximas charlas tenerte por acá y seguir con esta misión de comunidad, ¿no? Muchísimas gracias, Víctor, A y ahí ustedes, un estamos gusto, en buenas comunicación. noches. Gracias, buenas noches. Hasta Bye. luego, bye bye. Muchísimas gracias a Víctor Hernández Torres por esta charla sobre energías renovables y muchísimas gracias también a todos los radioescuchas que están atentos a las entrevistas que estamos haciendo, esperando que sean de utilidad, ¿no? Una producción de Radio Codorniz. Charlas de la Codorniz, un espacio de saberes para la vida diaria.